Hola chicos, en este video vamos a aprender cómo cuidar nuestros pinceles Kolinsky y darles un buen mantenimiento una vez estén usados. Bueno, para comenzar, la mayoría de pinceles que a mí me gusta utilizar son pinceles de madera. No me gustan los pinceles laminados, ya que siento que tienen muchísimo más peso. El pelo cuido que sea 100% Kolinsky. Y bueno, lo primero que hacemos cuando un pincel es nuevo es quitarle toda la gomilla de la resina natural que tienen para su empaque. Es muy importante que esto lo hagas con delicadeza y que lo limpies muy bien antes de llevar a cualquier líquido. Cuando tu pincel es nuevo debes tener muchísima paciencia para limpiarlo, ya que lo amerita, y si tú desde un principio no lo limpias bien o no lo cuidas, se te va a esponjar y aunque el pincel sea profesional se te va a dañar. Por tu pincel no te preocupes, pareciera que se está esponjando o que se te va a maltratar, pero no le va a pasar absolutamente nada. Una mezcla que a mí me funciona muy bien cuando mis pinceles están sucios o debo limpiarlos, yo preparo el 50% de limpia pincel por 50% de monómero. En el caso de este pincel, que es 100% nuevo, yo lo introduzco y comienzo a remover todo el exceso de resina natural que aún tiene en el depósito. Inmediatamente tú vas a sentir la diferencia de tu pincel de la primera vez que lo introduces a cuando repites este procedimiento. Ojo, es muy importante que limpies el pincel por dentro de las paredes laterales del recipiente y evita hacerlo por fuera o dañarlo mucho pellizcándolo o agregando otras herramientas porque lo vas a maltratar. Una vez que creas que es suficiente, vamos a auxiliarnos de una servitoalla limpia y vamos a limpiar todo el residuo de líquido en la superficie, creando el mismo movimiento que tienen las impresiones del pincel, los laterales y la punta. Es muy importante que no la perdamos. Yo estoy utilizando también el ejemplo de este otro pincel, que es el número 16. Es mucho más grande y es redondo, por lo tanto este lo vamos a limpiar siguiendo su forma redonda. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos trabajando con un pincel es que maltratamos las cerdas tratando de limpiarlas de manera muy agresiva, y esto provoca que aunque estés trabajando con un pincel profesional, no te dure. Evita a toda costa limpiar de esta manera tu pincel y trabaja siempre con delicadeza para que te dure el mayor tiempo posible. Tú puedes seguir las distintas formas de tus pinceles. Si es redondo, limpia de manera redonda, creando siempre punta. Una vez que tus pinceles están perfectamente limpios, trata de evitar a toda costa dejarlos cerca del líquido en el que acabas de realizar la limpieza. Y vamos a colocarlo sobre alguna coronilla o en alguna otra superficie lejos del líquido. Bueno, y si ya tienes un pincel que se te maltrató por dejarlo en la superficie húmeda con residuos de acrílico, lo que vamos a hacer es darle un aspecto completamente nuevo y a borrar todas estas líneas y marcas que nosotros mismos provocamos. Vamos a comenzar limpiando muy bien las cerdas del pincel. Recuerda evitar maltratarlo por fuera, siempre todo el movimiento es por dentro. Y ahora nos vamos a auxiliar de una lima sponge para remover todos los rayones y las marcas que nosotros mismos provocamos al maltratarlo. Debes tener muchísima paciencia si es que quieres darle un aspecto mucho mejorado. A mí la verdad es que me gusta muchísimo hacer este procedimiento de la lima sponge. Al ser un tono negro es muy elegante y en muchas ocasiones incluso sin agregar nada, simplemente así limpio, queda muy bien.
pero la idea es enseñarte cómo darle un aspecto nuevo a este pincel, así que vamos a repetir el procedimiento hasta borrar todos los residuos de brillo y vamos a limpiar por partes para ir confirmando que no tengamos absolutamente nada de residuos, ya que se puede craquelar. Una vez que está perfectamente limpio, vamos a utilizar una gasita y wipe y vamos a comenzar a remover todo el exceso en la superficie, observando bien cada detalle. Como podemos observar, aquí me quedan residuos, así que voy a pasar nuevamente el sponge para evitar que el gel se craquele en esta zona. Si a ti te gusta el aspecto que deja tu pincel al quedar completamente matificado, simplemente lo puedes sellar y volver a matificar para que así se quede y no se estropee, pero yo quería cubrir todos estos detalles. Antes que otra cosa, voy a depositar el residuo de la mezcla que preparé para limpiar los pinceles en una superficie con tapa. Vamos a colocar su nombre y lo vamos a guardar. Esta mezcla me puede durar hasta por un mes ahí guardada y la puedo reutilizar las veces que sean necesarias. Ahora voy a utilizar gel y voy a comenzar a aplicarlo en una cuarta parte del pincel. Esto nada más es para agregar algún detalle y yo lo voy a hacer con un efecto. Una vez que lo hayas aplicado muy uniforme, vamos a llevar a la lámpara y es importante que lo mantengas en una superficie y que lo mantengas girándolo todo el tiempo. Como voy a aplicar un efecto, yo voy a utilizar acetona pura o también me puedo auxiliar de alcohol para que se adhiera mejor el efecto. Para cubrir todas las imperfecciones que había en la punta, yo estoy utilizando efecto aurora. Voy a aplicarlo muy bien y lo más uniforme en toda la superficie. Ahora voy a agregar top finish en todo el pincel, cuidando que las pinceladas no se noten y hacerlo lo más delicadamente posible. Es muy importante que no lo hagas por trazos, sino que lo apliques en todo tu pincel para que no queden gotas. Una vez que confirmas que tu pincel se ve uniforme, vamos a llevar a la lámpara LED sin dejar de girar para evitar que queden gotitas en algunas zonas. Ahora voy a utilizar un pincel liner, efecto aurora, mezclado con un poco de acrílico blanco y gelac para realizar la siguiente mezcla. Aquí también me voy a auxiliar de un gel semipermanente color nude para darle un poquito más de consistencia a la tonalidad y poder realizar escrituras, ya sea que pongas tu nombre, 3D, diseños de glitters, lo que tú quieras. Para darle un aspecto completamente personalizado, yo voy a utilizar esta mezcla que realicé para colocar nombre y así personalizarlo, dando un poquito de relieve o textura a las letras. Una vez que terminamos, vamos a llevar a la lámpara LED por 60 segundos. Recuerda que cuando lleves a la lámpara es importante que le des vuelta al pincel para que se seque perfectamente bien por todos los lados posibles. Al salir de la lámpara vamos a limpiar los excesos y vamos a confirmar que no nos haya hecho falta en algún trozo. Si nos hace falta vamos a agregarle producto en esa zona y repetimos el procedimiento. Para finalizar esta decoración yo voy a agregar algunos Swarovskis a la base de mi pincel y aquí estoy midiendo los diferentes tonos que puedo colocar y formas para que no se vea muy pesado y no sea demasiado exagerado. La verdad es que también se ve muy elegante solamente con el efecto aurora. Aquí yo estoy utilizando resina y voy a ir pegando de pieza por pieza con mucha paciencia hasta que logre terminarlo como quiero.
Yo te recomiendo que siempre que utilices un pincel de madera, antes de empezar a utilizarlo le apliques finish para evitar que se te maltrate con mucha facilidad. Esta es una manera de personalizar tus pinceles y haciéndolo de manera delicada, sutil y bonita. Aquí te muestro ahora 3 de mis pinceles originales. El de Acrylob, que es el nuevo, el cual ya está preparado con Top Finish para evitar accidentes. El que renové junto contigo y el número 16. Si puedes observar, cuidándolos delicadamente, el pincel se ve muy bien, pareciera intacto. Los 3 se ven como si estuviesen nuevos, a pesar de que el nuevo solo es uno. Y esa es la manera en la que los puedes mantener por muchos años. Espero que te haya servido y que te guste mucho este video.